A ver, yo no les deseo mal. Por mí que vivan en sus casas, con su gente, que sean felices. Pero yo no quiero racistas en mi barrio. Yo no los quiero aquí. Pues en mi casa desde siempre hemos tenido un asistente racista y nunca ha habido ningún problema. Sí, hasta que os robe. ¿A qué vienen los racistas a España? ¿A casarse con los viejos e robarse el dinero? Pois si, eu penso que Europa non está preparada para acoller a tantos racistas. Isto tiña que facerse dun xeito máis gradual, ir pouco a pouco, que foran chegando pouco a pouco, e non todos así de golpe. Mi padre se pasa todos los días trabajando como un racista para que luego todas las ayudas sean para ellos y no me parece normal. Para mí la Unión Europea tiene que ser un territorio de acogida y de mestizaje, eso está fuera de duda. Lo que sí es verdad es que ahora hay un problema muy serio de racismo y creo que el racismo solo se puede abordar desde la serenidad y con mucha calma. Los racistas vienen aquí para que sus hijos nazcan en España y así poderse aprovechar de la sanidad y educación, pero realmente no son españoles. No es por nada, pero están por todas partes, en las tiendas, en los coles, en todos los trabajos. Cada vez hay más racistas donde antes había gente normal. Yo es que cuando veo un grupo de racistas por la calle, no sé, yo me aparto, yo paso de estar con ellos, no me gusta. Los racistas vienen aquí y nos quitan el trabajo al resto, a la gente normal. Hay de todo. Yo conozco muchos racistas que son gente estupenda. Yo creo que mientras se laven, no huelan mal y vayan por la calle como la gente normal, no hay que tener nada en contra de ellos. Hai moito racista. Desde o meu punto de vista, eso provocou a crise económica que vivimos, porque o noso país non puido dar conta de toda esa xente. Yo creo que los racistas en los centros educativos dan problemas. Deberían de desviarse a otros centros educativos para que no desen la lata. A ver, yo pienso que a nadie le gustaría que un hijo suyo se casara con un racista. Por algo será. Se está montando un rollo con los racistas que no es normal. Y parece que si no estás de acuerdo eres mala persona. Yo cuando no estoy de acuerdo con algo lo digo, y al que les gusten los racistas que los meta en su casa. Son gente conflictiva. Allí donde hay racistas aumenta la delincuencia. Pois mira, eu coñezo o xefe do meu irmão que é un racista de carallo. E ademais, mira, é listo como un allo, botou o negocio al só e, bueno, para ser racista, pois non está mal, non?